Un millonario escuchó a la señora de la limpieza hablar 9 idiomas y lo que hizo después dejó a toda la oficina sorprendida. Antes de comenzar con la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y al final no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Que disfrutes. Isabela Ramírez, de 24 años, empuñaba su carrito de limpieza por los pasillos anchos y lujosos. Su cabello negro estaba recogido en una simple coleta y el uniforme azul marino con el logo de la empresa de limpieza la hacía prácticamente invisible para todos los que pasaban. Era como si fuera parte de la decoración, un detalle necesario pero olvidado. Nadie notaba cuando limpiaba las mesas de reuniones donde se negociaban millones. Nadie la saludaba cuando vaciaba los botes de basura llenos de papeles que definían el futuro de cientos de empleados. Para todos, Ali Isabela simplemente no existía. Pero esa mañana de martes, mientras pasaba un trapo por las ventanas del pasillo principal, Isabela escuchó una voz desesperada hablando en francés por teléfono. Un hombre con un traje caro estaba parado en medio del vestíbulo con expresión de pánico en el rostro, hablando rápidamente. No puedo encontrar la sala. Este edificio es un laberinto. La reunión comienza en 5 minutos y estoy completamente perdido. Isabela vio la desesperación del hombre y sin pensarlo 2 veces se acercó y le preguntó directamente en francés. «Señor, ¿en qué puedo ayudarle?» El hombre colgó el teléfono de inmediato y la miró con alivio. Gracias a Dios, necesito llegar urgentemente al departamento de finanzas. Tengo una reunión muy importante en unos minutos y estoy completamente perdido en este edificio. Isabela sin duda respondió con fluidez también en francés. Claro, la sala de reuniones del departamento de finanzas está justo por allá. Siga por este pasillo, doble a la derecha en la segunda puerta y luego suba un piso más. Será la tercera sala a la izquierda. El hombre sonrió aliviado. Muchas gracias, me salvaste la reunión. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. Y en ese mismo momento, caminando por el pasillo con pasos firmes y decididos, Alejandro del Valle se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. El CEO multimillonario quedó completamente inmóvil con los ojos abiertos de puro asombro. Su boca se abrió ligeramente. Parpadeó varias veces como si intentara procesar una información imposible. Lentamente, muy lentamente, dio 2 pasos hacia atrás sin poder apartar la mirada de Isabela. Acababa de presenciar algo que desafiaba toda su comprensión del mundo que lo rodeaba. La señora de la limpieza, la mujer que veía todos los días limpiando los pasillos sin prestarle atención, hablaba francés con la fluidez de alguien que podría haber estudiado en la Sorbona. ¿Lo ayudaste hablando en francés?, preguntó Alejandro con la voz temblorosa de incredulidad, los ojos aún fijos en Isabela. Ella solo asintió tímida, bajando la mirada y regresando rápidamente a su carrito de limpieza. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. Era la primera vez en 2 años trabajando en ese edificio que alguien de la alta dirección le hablaba directamente. Alejandro se quedó parado allí por largos segundos, completamente atónito, observando cómo Isabela continuaba con su trabajo como si nada hubiera pasado. Isabela Ramírez no nació en cuna de oro. De hecho, ni siquiera conoció la cuna donde debería haber sido arrulada con cariño por una madre que se fue demasiado pronto. Criada por su abuela materna en una casa sencilla de 2 cuartos en Ecatepec, una de las zonas más periféricas de la Ciudad de México, Isabela aprendió desde pequeña que los sueños eran lujos que personas como ella no podían darse el gusto de tener. Pero la señora Esperanza, su abuela, tenía otros planes para su nieta. «Nina, tú tienes una cabeza diferente», decía la mujer de cabello canoso todas las noches mientras Isabela hacía la tarea bajo la luz de un foco débil. «Vas a salir de este lugar, prométemelo». Isabela lo prometió. A los 17 años, contra todo pronóstico, consiguió una beca para estudiar lenguas extranjeras en la UNAM, la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México. Fue el día más feliz en la vida de la abuela Esperanza. La niña pobre de Ecatepec había logrado entrar en una de las mejores universidades del país. Durante 3 años, Isabela dividió su tiempo entre los estudios y trabajos de medio tiempo para ayudar en casa. Dominaba el francés, inglés, alemán e italiano con una facilidad que sorprendía incluso a los profesores más exigentes. Sus compañeros susurraban por los pasillos de la universidad. Ella va a ser intérprete de la ONU algún día. Isabela había aprobado todas las materias con honores. Estaba en el último año de su carrera cuando el mundo se le vino abajo.
El padre, un hombre trabajador que mantenía a la familia como chofer de camión, murió en un accidente en la carretera. De un momento a otro Isabela se vio con la responsabilidad de mantener no solo a su abuela ya mayor, sino también a sus dos hermanos menores, Carlos de 15 años y la pequeña Sofía de apenas 8. La decisión fue dura pero clara. O terminaba la universidad y dejaba que su familia pasara hambre, o dejaba los estudios para ponerse a trabajar. Isabela eligió a su familia. Desde hace 2 años todas las mañanas a las 5:30 se despierta en el mismo cuartito apretado en Ecatepec, se da una ducha rápida, se recoge el cabello y se pone el uniforme azul marino que la convierte en una más entre los miles de trabajadores de limpieza de la ciudad. El trabajo en el grupo Armonia Global es su única fuente de ingresos. 350 pesos al día por limpiar baños, pasear botes de basura y pasar trapos en mesas donde se deciden negocios en los que ella nunca podría imaginarse participando. Pero Isabela guarda secretos. En el pequeño casillero del vestido del personal de limpieza, escondidos detrás de los productos de aseo, 5 libros, un diccionario de alemán, una novela en francés, un manual de gramática italiana, un libro de poesía en inglés y un cuaderno donde escribe sus propias traducciones. Todos los días durante la hora del almuerzo, mientras los demás descansan o conversan, Isabela se pone sus viejos audífonos y escucha podcasts en alemán, clases de italiano en YouTube o noticias en francés de Radio France. Nunca dejó de estudiar, solo cambió de salón de clases. Es invisible para todos los que pasan por los pasillos lujosos, pero su mente viaja por países que nunca ha visitado. Habla idiomas que aprendió por su cuenta y sueña con un mundo mucho más grande del que ese uniforme azul marino permite que los demás vean. Esa tarde, después del encuentro inesperado con el ejecutivo francés y la mirada atónita del CEO, Isabela intentaba concentrarse en su trabajo. Mientras limpiaba las mesas de la sala de juntas del piso 28, Isabela no sabía que 3 pisos más arriba Alejandro del Valle estaba sentado en su sillón de cuero mirando por la ventana panorámica y haciéndose una pregunta que no podía sacar de la cabeza. ¿Quién es realmente esa mujer? Y por primera vez en mucho tiempo Isabela Ramírez estaba a punto de descubrir que algunos encuentros que parecen casuales pueden ser el inicio de cambios que transforman vidas para siempre. Alejandro del Valle no lograba concentrarse. Desde hacía 3 días después del incidente, en el pasillo la imagen de la mujer de limpieza hablando francés con fluidez no salía de su mente. Como director general de una empresa multimillonaria, estaba acostumbrado a resolver problemas complejos, pero este era distinto. Este tocaba algo mucho más profundo que números y estrategias. A sus 35 años Alejandro tenía fama de ser perfeccionista al extremo. Sus empleados lo respetaban pero también le temían. Conocía cada detalle de su empresa, desde los contratos millonarios hasta el nombre de los guardias de seguridad nocturnos. Pero de alguna forma una mujer que trabajaba ahí desde hacía 2 años había pasado completamente desapercibida para él. Hasta ahora, hijo de un mecánico que construyó un imperio desde cero, Alejandro aprendió desde joven que en el mundo de los negocios nada debía dejarse al azar. Cada empleado, cada proceso, cada detalle tenía su lugar en el engranaje de la empresa. Por eso la situación con Isabela le molestaba tanto. Como había pasado por alto un talento así por tanto tiempo, ese jueves por la mañana Alejandro tomó una decisión inusual. En vez de subir directamente a su oficina en el último piso bajo al Departamento de Recursos Humanos, señora Larios, una mujer de unos 50 años conocida por su eficiencia y discreción, alzó las quejas sorprendida. En 15 años trabajando con Alejandro era la primera vez que le pedía información sobre una trabajadora de limpieza. Una señora de limpieza, señor del Valle. ¿Ocurrió algún problema? Al contrario, quiero saber todo sobre ella. Historia, información, referencias, todo lo que tengamos en su expediente. La señora Larios buscó entre los documentos con cierta duda. No estaba acostumbrada a ver al CEO interesarse por el personal subcontratado. Señor, con todo respeto, ¿por qué tanto interés de repente en una simple? Solo tráigame la información, por favor. 20 minutos después, Alejandro regresó a su oficina con una carpeta sorprendentemente delgada en las manos, lo que Leo lo dejó aún más intrigado. Isabela Ramírez, 24 años, estudiante de lenguas extranjeras en la UNAM con calificaciones sobresalientes en todas las materias, pero que había abandonado la carrera en el último año sin explicación detallada en el archivo. Solo una nota: motivos familiares.
Alejandro se recostó en su silla de cuero y se quedó mirando por la ventana panorámica que daba vista a toda la Ciudad de México. Algo no tenía sentido, porque alguien con ese potencial académico estaría limpiando baños, porque una persona capaz de hablar francés con fluidez elegiría ser invisible en una empresa donde ese talento tenía tanto valor. Las preguntas le daban vueltas en la cabeza cuando tomó otra decisión impulsiva. Esa misma tarde Alejandro hizo algo que nunca había hecho en toda su carrera. Bajó personalmente al piso donde trabajaba Isabela. Ella estaba limpiando los vidrios de la sala de juntas cuando lo vio acercarse. Le temblaron ligeramente las manos y bajó la mirada de inmediato. Era la segunda vez en una semana que él aparecía en su lugar de trabajo y eso la ponía muy nerviosa. Señorita Ramírez, dijo Alejandro con una voz más suave de lo habitual, ¿podría hablar conmigo un momento? Isabela se sintió nerviosa, se secó las manos en el delantal y lo siguió hasta una sala de juntas vacía. El silencio era pesado y podía sentir su corazón latiendo con fuerza. Supe que estudió en la UNAM. Empezó él observando cada reacción de ella con la atención de alguien acostumbrado a leer personas durante negociaciones importantes lenguas extranjeras. Isabela se puso visiblemente tensa. Nadie jamás le había preguntado sobre su pasado académico. Para todos Agiela era solo una trabajadora de limpieza más. Sí, señor, pero no terminé, porque la pregunta simple y directa hizo que los ojos de Isabela se llenaran de lágrimas que luchó con todas sus fuerzas por no dejar caer. Cerró las manos en el regazo tratando de mantener la compostura. Circunstancias familiares, señor. Alejandro notó que había tocado un punto muy sensible y cambió de estrategia. Su voz se volvió aún más suave. ¿Cuántos idiomas habla? 5, señor. Español, francés, inglés, alemán e italiano. La respuesta fue en un susurro como si confesara algo de lo que se avergonzaba cuando en realidad era algo de lo que debía sentirse orgullosa. Alejandro guardó silencio por un largo momento procesando la información. 5 idiomas. La empresa pagaba grandes cantidades a intérpretes externos que muchas veces no hablaban ni 3 con fluidez. Isabela, dijo él usando su nombre de pila por primera vez. Tengo una propuesta para usted. Él lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza en la mirada. Nuestra empresa recibe muchos visitantes extranjeros, inversionistas internacionales, socios de distintos países. Me gustaría que usted trabajara como intérprete temporal cuando sea necesario. Sería una promoción. Isabela lo miró fijamente como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. Y mi trabajo actual, señor, mantendría sus funciones normales de limpieza, pero cuando necesitáramos traducción o interpretación usted nos ayudaría. ¿Con qué aumento de salario? La pregunta directa y concreta tomó a Alejandro completamente por sorpresa. Estaba acostumbrado a empleados que aceptaban cualquier oportunidad con gratitud inmediata. Esperaba un sí, señor, al instante, no una negociación. Bueno, sería el mismo salario por ahora, pero ganaría experiencia valiosa y... No, gracias. Alejandro parpadeó varias veces como si no hubiera escuchado bien. Nadie, absolutamente nadie, había rechazado una oferta suya en los últimos 10 años. Ejecutivos con años de experiencia competían por su atención y allí estaba una trabajadora de limpieza rechazando una oportunidad que podría cambiarle la vida. Como que no. Isabela se levantó de la silla lentamente y algo en su postura cambió por completo. Era como si hubiera encontrado una fuerza interior que había estado escondida tras años de invisibilidad. Enderezó los hombros y lo miró directamente a los ojos. Señor del Valle, con todo el respeto que usted merece, no acepto trabajar más por el mismo salario. Si mis conocimientos tienen valor real para esta empresa, entonces deben tener un precio justo. No acepto limosnas disfrazadas de oportunidades. Alejandro quedó completamente fascinado. La transformación era impresionante. La mujer que él pensaba que era solo una empleada sumisa estaba negociando con él como una ejecutiva con experiencia, con una dignidad que imponía respeto. Y si le ofreciera una condición diferente, ¿cuál sería, señor? Alejandro se inclinó hacia adelante genuinamente interesado en su respuesta. Usted participará en una reunión muy importante el próximo martes. Tenemos inversionistas franceses que vienen para crear un trato de $50 millones. Si logra ayudar a la empresa a concretar este negocio, hablaremos seriamente sobre una posición permanente en el departamento internacional con un salario justo. Isabela dudó un momento. Sentía que era una oportunidad única, pero también sabía que era una prueba. Una prueba que podría cambiar su vida o humillarla definitivamente. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición que no es negociable. ¿Cuál? Que me escuchen de verdad.
No como a una empleada invisible que está ahí solo para traducir algunas palabritas, sino como a alguien que tiene algo valioso que aportar para que esta reunión salga bien. Alejandro extendió la mano sintiendo una extraña corriente cuando sus dedos se tocaron. Trato hecho. Cuando Isabela salió de la sala, Alejandro se quedó solo varios minutos mirando su propia mano. Había algo en esa mujer que lo desafiaba de una manera que no lograba entender. Por primera vez en muchos años sentía verdadera curiosidad por una persona, y eso lo ponía muy incómodo. El martes siguiente Isabela llegó al trabajo 2 horas antes. Había pasado el fin de semana estudiando todo sobre los inversionistas franceses que venían sus empresas, sus antecedentes de negocios, incluso detalles culturales que podrían ser importantes en la negociación. A las 9 en punto estaba en la sala de juntas del piso 32 con el mismo uniforme de siempre, pero con una actitud completamente distinta. Los ejecutivos de la empresa la miraban con curiosidad y cierto desconcierto. Después de todo, que hacía una trabajadora de limpieza en una reunión de $50 millones? Cuando llegaron los inversionistas franceses, Alejandro hizo las presentaciones formales y luego de forma casual presentó a Isabela como nuestra especialista en relaciones internacionales. Algunos ejecutivos se miraron entre sí confundidos, pero nadie dijo nada. La reunión comenzó en español, pero pronto se notó que los franceses tenían problemas para expresar conceptos más complejos. El intérprete oficial que la empresa había contratado estaba claramente perdido con los términos técnicos del sector. Fue entonces cuando Isabela intervino por primera vez. «Señores», dijo en un francés perfecto, «me doy cuenta de que hay algunas dificultades de comunicación. Puedo ayudar a aclarar los puntos que se están discutiendo». Los inversionistas franceses sonrieron visiblemente aliviados. Por fin alguien que realmente entendía lo que querían decir. Durante las siguientes 2 horas Isabela no solo tradujo, sino que también hizo preguntas inteligentes, sugirió soluciones en puntos de desacuerdo e incluso identificó una cláusula problemática en el contrato que podría haberle costado millones a la empresa en el futuro. El momento clave llegó cuando los franceses mencionaron un proyecto similar que había fracasado en Lyon por motivos culturales específicos. Isabela, que había investigado sobre eso durante el fin de semana, propuso una estrategia completamente diferente que tomaba en cuenta esas particularidades. «Mademoiselle», dijo el inversionista principal, «su propuesta es brillante y es exactamente el tipo de visión estratégica que buscamos en un socio». Cuando se firmaron los contratos, la sala quedó en completo silencio. Todos los ejecutivos estaban en shock. La trabajadora de limpieza no solo había participado en la reunión, había sido clave para que el negocio se cerrara con éxito. Alejandro miraba a Isabela con una expresión que mezclaba admiración, sorpresa y algo que aún no lograba identificar. Por primera vez en su carrera estaba viendo a alguien con un potencial que desafiaba todas sus ideas sobre valor, talento y jerarquía. Y en ese momento supo que su empresa y tal vez su propia vida ya no volverían a ser las mismas. Después de que los inversionistas franceses se fueron, Alejandro pidió hablar con Isabela en privado. La sala de reuniones aún tenía ese aire tenso y triunfante de lo que acababa de ocurrir. «Isabela», comenzó él con una sinceridad que raras veces mostraba, «quiero agradecerle personalmente. Lo que hizo hoy fue excepcional. Su intervención no solo salvó la reunión, sino que elevó a nuestra empresa a un nivel que no imaginaba posible». Isabela bajó la mirada, todavía tratando de asimilar todo lo que había pasado. «Solo hice mi trabajo, señor Del Valle». «No», dijo él con firmeza, «hizo mucho más que eso. Demostró una eficiencia y un talento que rara vez veo incluso en ejecutivos con décadas de experiencia. Esta empresa necesita personas como usted en posiciones importantes». Pero mientras Alejandro reconocía públicamente el valor de Isabela afuera de la sala de juntas, un sentimiento muy diferente empezaba a recorrer los pasillos de la empresa como una plaga silenciosa. Liviana Sánchez, la secretaria ejecutiva de 32 años que llevaba 8 años ocupando un puesto de prestigio al lado de los directores, observaba todo con ojos llenos de veneno. Había pasado años construyendo su reputación, tomando cursos costosos, haciendo contactos con personas influyentes, y ahora una simple señora de limpieza estaba recibiendo elogios que ella nunca había escuchado. «¿Puedes creerlo?», susurró Viviana a la señora Larios mientras caminaban por el pasillo. «Ayer estaba limpiando los baños y hoy está opinando en juntas de $50 millones».
La señora Larios, que aún estaba molesta por no haber sido consultada sobre la participación de Isabela en la reunión, negó con la cabeza con desaprobación. Es una situación muy irregular una empleada externa participando en decisiones estratégicas. Eso rompe todos los protocolos de la empresa. Exacto, coincidió Viviana con los ojos brillando de malicia. Y viste cómo se comportó como si fuera la dueña del lugar, como si fuera mejor que todos nosotros. Las dos mujeres no estaban solas en sus sentimientos. En los días siguientes un grupo de empleados empezó a formarse alrededor de esa inconformidad. Durante las pausas para el café en los elevadores, en los pasillos, las conversaciones eran siempre las mismas. Se cree muy lista, comentó Ricardo del departamento financiero durante la comida. Nada más porque habla algunos idiomas ya se cree ejecutiva. Es una cuestión de respeto a la jerarquía. A Nadio Marina del área de mercadotecnia. Todos nosotros estudiamos, hicimos cursos, trabajamos duro para llegar hasta aquí. Y ahora una señora de limpieza quiere pasarse por encima de todos. Isabela empezó a notar el cambio en el ambiente casi de inmediato. Las miradas que antes eran indiferentes ahora levaban juicio y hostilidad. Cuando pasaba por los pasillos las conversaciones se detenían de golpe. Cuando entraba al elevador se hacía un silencio incómodo. El jueves, mientras limpiaba las mesas del departamento administrativo, escuchó claramente a Viviana comentar en voz lo suficientemente alta como para que él la escuchara. Imagínense por favor, la empresa está tan desesperada por talento que ahora está promoviendo al personal de limpieza. ¡Qué vergüenza! Las risas que siguieron le dolieron más de lo que esperaba. Apretó con más fuerza el trapo de limpieza y siguió con su trabajo fingiendo no haber oído nada. Pero lo peor aún estaba por venir. El viernes por la mañana Isabela llegó al trabajo y encontró una situación que la dejó completamente desconcertada. Su supervisora de la empresa de limpieza, la señora García, la estaba esperando con una expresión seria. «Isabela, necesito hablar contigo», dijo la mujer mayor levándola a un lado. «Recibí una queja formal sobre tu comportamiento». «Una queja? ¿Qué tipo de queja?» «Dicen que has descuidado tus funciones básicas de limpieza, que te estás creyendo superior a los demás empleados y que estás causando problemas de disciplina». Isabela sintió que el suelo se le movía bajo los pies. «Pero eso no es cierto. Yo sigo haciendo todo mi trabajo como siempre. Quien hizo esa queja no puedo decirlo, pero vino directamente del Departamento de Recursos Humanos». «Isabela, tienes que entender que tu trabajo principal aquí es la limpieza. Si quieres continuar debes recordarlo». Durante todo ese día Isabela trabajó con el corazón apretado. Limpió cada baño con más cuidado que nunca. Pasó el trapo en cada escritorio 2 veces. Organizó cada producto de limpieza con perfección. Estaba decidida a demostrar que las acusaciones no tenían fundamento. Pero el lunes la situación empeoró. Isabela descubrió que alguien había comenzado a difundir rumores diciendo que estaba usando información privilegiada que escuchaba durante la limpieza para beneficiarse. Susurraban que era una oportunista que intentaba aprovecharse de la buena voluntad del director general. El grupo liderado por Viviana había organizado una campaña sistemática para desacreditarla. Cuestionaban su competencia, su ética e incluso sus intenciones. Hacían comentarios maliciosos cada vez que pasaba, creaban situaciones incómodas y hasta saboteaban sutilmente su trabajo. El miércoles Isabela encontró algunos de sus productos de limpieza escondidos, lo que provocó que se retrasara en sus tareas. El jueves alguien derramó café a propósito en el piso que ella acababa de limpiar justo frente a otros empleados y luego comentó en voz alta que lástima, la ejecutiva tendrá que limpiar otra vez. Aún así Isabela se mantenía firme. No respondía a los comentarios. No se defendía en público y seguía haciendo su trabajo con la misma dedicación de siempre. Su abuela siempre decía que la dignidad no se pierde cuando otros intentan quitártela, sino cuando tú mismo la abandonas. Pero el viernes por la mañana pasó algo que casi lo destruyó todo. Isabela estaba limpiando la sala de juntas donde se había llevado a cabo la negociación con los franceses cuando encontró unos documentos olvidados sobre la mesa. Sin mirar el contenido los recogió con cuidado y los llevó a recepción como siempre hacía con los papeles olvidados. Media hora después Viviana apareció desesperada buscando justamente esos documentos. ¿Dónde están los reportes financieros confidenciales que estaban en la sala?, gritó a la recepcionista. La señora de limpieza trajo unos papeles que estaban allí, respondió la recepcionista señalando los documentos en la bandeja.
Viviana tomó los papeles y con una sonrisa maliciosa fue directamente a la oficina de la señora Larios. Una hora después llamaron urgentemente a Isabela al Departamento de Recursos Humanos. Al entrar en la sala encontró a la señora Larios con una expresión seria y a Viviana al lado fingiendo preocupación. Señorita Ramírez, comenzó la señora Larios, usted fue vista manipulando documentos confidenciales de la empresa. Esto es una falta grave al protocolo de seguridad. Isabela sintió que el mundo se le venía abajo. Solo recogí unos papeles que estaban olvidados en la mesa y los llevé a recepción como hago siempre, ni siquiera leí lo que decía. Pero tuvo acceso a información confidencial, insistió Viviana. ¿Cómo podemos estar seguras de que no tomó fotos o copió algo porque yo jamás haría eso?, exclamó Isabela con la voz temblando de indignación. La señora Larios suspiró profundamente. Considerando las quejas anteriores sobre su comportamiento y ahora esta situación con documentos confidenciales, no tenemos otra opción más que considerar su despido. En ese momento Isabela sintió que todo por lo que había luchado se estaba desmoronando. Los sueños, las esperanzas, la oportunidad de demostrar su valor, todo estaba siendo destruido por la envidia y la maldad. Pero ella no sabía que 3 pisos arriba Alejandro del Valle estaba a punto de descubrir exactamente lo que estaba pasando. Y cuando lo hiciera nada volvería a ser igual. Justo en el momento en que Isabela enfrentaba la posibilidad de ser despedida, Alejandro terminaba una llamada internacional cuando su asistente personal tocó la puerta. Señor del Valle, disculpe la interrupción, pero recibí una información que creo que debe saber de inmediato. ¿Qué pasa, Carlos? Es sobre la señorita Isabela Ramírez. Me enteré que está siendo investigada por una supuesta violación de seguridad. Pensé que debía saberlo considerando el éxito de la reunión de la semana pasada. Alejandro levantó la cabeza de golpe con una expresión de incredulidad. Como que investigada? 15 minutos después Alejandro bajaba las escaleras con paso firme rumbo al Departamento de Recursos Humanos. Su intervención llegó justo cuando la señora Larios estaba a punto de firmar los papeles del despido de Isabela. Señora Larios, dijo al entrar en la sala sin avisar. Necesito aclarar algunos puntos sobre esta situación. La presencia inesperada del CEO cambió por completo el ambiente en la sala. Viviana se puso pálida y la señora Larios se levantó enseguida de la silla. Señor del Valle, no lo esperábamos. Isabela, dijo Alejandro, ignorando por completo a las otras 2 mujeres y dirigiéndose directamente a ella. ¿Puedes explicarme exactamente qué pasó con los documentos? Con la voz aún temblorosa pero recuperando un poco de su dignidad, Isabela contó toda la situación. ¿Cómo encontró los papeles olvidados? ¿Cómo los llevó a recepción sin siquiera mirar lo que decían exactamente, como hacía siempre con cualquier material dejado en las salas? Alejandro escuchó todo en silencio. Luego se volvió hacia Viviana. ¿Y usted, señorita Sánchez, puede explicarme cómo unos documentos confidenciales quedaron olvidados en una sala de juntas? Viviana tartamudeó buscando una explicación, pero era evidente que había creado toda la situación para perjudicar a Isabela. Este caso está cerrado, declaró Alejandro. Isabela actuó exactamente como debía y espero que situaciones como esta no se repitan. Su voz llevaba un tono de advertencia que todos en la sala entendieron perfectamente. 2 semanas después la empresa se preparaba para un gran evento corporativo, la celebración anual de los resultados del año fiscal. El piso Tertu se había transformado en un salón elegante con una decoración sofisticada y un cóctel para inversionistas, socios y empleados de alto nivel. Isabela, por supuesto, no estaba invitada a la fiesta. Su trabajo esa noche era asegurarse de que todo estuviera limpio y en orden antes y durante el evento. Trabajaba con discreción recogiendo vasos usados, paseando botes de basura y manteniendo los baños impecables, siempre tratando de ser lo más invisible posible. Alrededor de las 9 de la noche, cuando el evento estaba en su punto más alto, Isabela terminó de limpiar el baño de mujeres del piso y llevaba una charola llena de basura hacia el elevador de servicio. Pero al llegar se dio cuenta de que el elevador estaba fuera de servicio por mantenimiento. Sin muchas opciones decidió usar el elevador principal, aunque sabía que era arriesgado durante un evento de ese tamaño. Su intención era bajar rápidamente al sótano, tirar la basura y regresar para terminar su trabajo. Cuando las puertas del elevador se abrieron, Isabela entró rápido tratando de equilibrar la charola pesada y fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Alejandro del Valle estaba allí impecable en su smoking negro revisando su celular.
Levantó la vista cuando ella entró y por un momento los dos se quedaron completamente inmóviles. Isabela sintió cómo se le encendía la cara de la pena. Allí estaba ella con su uniforme de trabajo, el cabello desarreglado por el esfuerzo de limpiar, cargando una charola llena de basura en el elevador VIP de la empresa junto al director general vestido para una fiesta elegante. El contraste no podía ser más claro ni más incómodo. «Disculpe, señor», murmuró tratando de colocarse en el rincón más alejado del elevador. «Yo solo». «No tiene por qué disculparse», dijo Alejandro guardando el celular. El silencio que siguió fue uno de los más incómodos que Isabela había vivido. Podía oler el perfume caro de él mezclado con el aroma de los productos de limpieza que él llevaba. Era como si dos mundos completamente distintos se hubieran chocado en ese pequeño espacio. Los números de los pisos variaban lentamente. El silencio era tan denso que casi se podía tocar. Entonces, de forma completamente inesperada, Alejandro rompió el silencio con una pregunta que tomó por sorpresa a Isabela. «¿También hablas ruso?» Isabela parpadeó varias veces pensando que había escuchado mal. «Perdón, ruso, ¿lo hablas?» Él dudó un momento y luego respondió con honestidad exarmante. «Sí, pero solo groserías». La respuesta fue tan inesperada y dicha con tanta seriedad cómica que Alejandro no pudo evitar soltar una carcajada genuina, y al escucharlo reír Isabela también sonrió. Y pronto los dos estaban riendo juntos dentro del elevador. «¿Groserías en ruso?», preguntó él todavía riéndose. «¿Cómo es eso?» «Bueno», dijo Isabela relajando.se por primera vez cuando ves películas rusas con subtítulos y te da curiosidad saber qué dicen en los momentos más intensos, uno termina aprendiendo primero el vocabulario más colorido. Alejandro se rió aún más. «Y son útiles mucho», respondió ella con una sonrisa traviesa, «especialmente cuando te pegas el dedo del pie en la esquina de la mesa a las 5 de la mañana». La risa espontánea de ambos transformó por completo el ambiente dentro del elevador. De repente ya no había director y trabajadora de limpieza, ya no había smoking ni uniforme de trabajo, ya no existían clases sociales ni jerarquías. Solo había dos personas compartiendo un momento genuino de humor y conexión. Cuando el elevador llegó al sótano, Isabela se preparó para salir, pero Alejandro le dijo «Isabela». Ella se volteó hacia él. «Gracias por este momento de ligereza. Hacía mucho que no me reía así». «Gracias a usted por no sacarme del elevador, por estar en el lugar equivocado con una charola de basura», respondió ella con una sonrisa tímida. «Llamas», dijo él, «tienes derecho a estar en cualquier parte de esta empresa». Cuando las puertas se cerraron y el elevador subió llevando a Alejandro de regreso a la fiesta, Isabela se quedó parada en el sótano unos minutos aún tratando de entender lo que acababa de pasar. Por primera vez desde que empezó a trabajar en esa empresa se sintió vista no como una empleada invisible ni como una intrusa fuera de lugar, sino como una persona real con sentido del humor, inteligencia y valor propio. Y a la arriba, regresando al evento lleno de gente importante y conversaciones sobre negocios millonarios, Alejandro del Valle no podía dejar de sonreír. Esos 5 minutos en el elevador habían sido más sinceros y reconfortantes que todas las horas de reuniones sociales de la noche. Fue la primera verdadera ruptura de tensión entre ellos, el primer momento en que las barreras sociales se derrumbaron por completo. Y ambos sabían, aunque no lo dijeran, que algo había cambiado para siempre. A la mañana siguiente, Alejandro llegó a la oficina con una determinación que sus empleados no veían desde hacía mucho tiempo. El momento en el elevador había sido como un despertar. Por fin entendía que estaba desaprovechando un talento extraordinario al mantener a Isabela solo como empleada de limpieza. A las 10 de la mañana convocó una reunión urgente con el Departamento de Recursos Humanos. «Señora Larios», comenzó entrando a la sala con pasos firmes, «necesito que prepare de inmediato los papeles para la creación de un nuevo puesto coordinadora multicultural». La señora Larios alzó las quejas sorprendida. «¿Un nuevo puesto, señor del Valle? ¿Para qué departamento?» «Relaciones internacionales». «Ya sé exactamente quién ocupará ese cargo». 2 horas después llamaron a Isabela nuevamente al Departamento de Recursos Humanos. Al entrar en la sala encontró a Alejandro esperándola con una sonrisa que nunca había visto antes. Era una sonrisa de genuino orgullo. «Isabela», dijo levantándose para saludarla, «tengo una propuesta oficial para usted. Le entrego una carpeta con documentos oficiales. Estoy creando un nuevo puesto específicamente para sus habilidades, coordinadora multicultural.
Usted se encargaría de todas las negociaciones internacionales de la empresa, capacitación del personal en comunicación intercultural y desarrollo de alianzas globales. Isabela abrió la carpeta con las manos temblorosas. El salario ofrecido era 5 veces mayor que lo que ganaba como empleada de limpieza. Era más de lo que jamás había sonado ganar. Señor del Valle, yo no sé qué decir. Diga que acepta. Esta empresa necesita a personas como usted en lugares donde su talento realmente pueda marcar la diferencia. Con lágrimas en los ojos, Isabela asintió. Acepto, con mucho orgullo. Alejandro sonrió ampliamente. Perfecto. Empezará el lunes. La señora Larios preparará toda la documentación necesaria. Pero cuando Alejandro salió de la sala dejando a Isabela sola con la señora Larios para finalizar los detalles administrativos, el ambiente cambió drásticamente. Bueno, dijo la señora Larios con un tono frío, supongo que tendremos que acelerar el proceso. Isabela no notó la sonrisa maliciosa que cruzó el rostro de la mujer mayor. Esa tarde, mientras Isabela terminaba sus últimos días como empleada de limpieza, él había insistido en cumplir con la semana hasta el final. Viviana Sánchez tenía una conversación muy particular con la señora Larios. Es inaceptable, murmuró Viviana caminando de un lado al otro de la oficina. Una empleada de limpieza ascendida directamente a un cargo de coordinación. Es un insulto para todos los que hemos trabajado duro para llegar donde estamos. Estoy completamente de acuerdo, respondió la señora Larios revisando unos papeles sobre su escritorio. Pero el señor del Valle parece estar decidido. Entonces tendremos que mostrarle que está cometiendo un error, dijo Viviana con los ojos brillando de malicia. Hice exactamente cómo hacerlo. El viernes, último día de Isabela como empleada de limpieza, Viviana ejecutó su plan. Aprovechando su posición como secretaria ejecutiva, tuvo acceso a los contratos que Isabela firmaría el lunes. Cuidadosamente alteró algunas cláusulas importantes, incluyendo una que le daba acceso a información confidencial que normalmente solo los ejecutivos senior podían ver. Más aún incluyó una cláusula que podría interpretarse como un conflicto de intereses. Una autorización para que Isabela negociara contratos a nombre propio, algo que violaba directamente las políticas éticas de la empresa. Las modificaciones eran lo suficientemente sutiles como para pasar desapercibidas en una lectura rápida, pero lo bastante graves como para causar un escándalo si se descubrían. El lunes por la mañana, Isabela llegó al trabajo una hora antes vistiendo un traje sencillo pero elegante que había comprado el fin de semana con parte de sus ahorros. Estaba radiante, lista para comenzar su nueva vida profesional. Pero a las 9 de la mañana, cuando debía estar firmando los contratos, fue convocada a una reunión de emergencia con el consejo directivo de la empresa. Al entrar en la sala de juntas del último piso, Isabela se encontró con todo el ejecutivo serio sentados alrededor de una mesa imponente. Alejandro también estaba allí, pero su expresión era tensa y preocupada. Señorita Ramírez, comenzó el presidente del consejo, un hombre de 60 años con cabello canoso. Hemos recibido información de que hay irregularidades en su contrato de trabajo. Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Irregularidades? ¿Qué tipo de irregularidades? Cláusulas que violan nuestra política ética corporativa, continuó otro miembro del consejo. Autorización para hacer negocios personales usando recursos de la empresa, acceso a información que excede su nivel de autorización. Pero yo no incluí nada de eso en el contrato, protestó Isabela con la voz temblorosa. Ni siquiera vi esas cláusulas. ¿Está sugiriendo que alguien las incluyó sin que usted lo supiera?, preguntó una consejera con tono escéptico. Exactamente. Yo jamás pediría ese tipo de autorización. Ni siquiera entiendo algunas de esas cláusulas técnicas. La tensión en la sala aumentó. Algunos consejeros se miraban con desconfianza como si pensaran que Isabela trataba de engañarlos. Fue entonces cuando el presidente del consejo, claramente molesto, dijo algo que cambió todo. Señorita Ramírez, hablando con franqueza, nos cuesta creer que alguien haya modificado documentos legales sin que usted lo supiera. Son cambios muy específicos que la beneficiarían directamente. Lo dijo en inglés suponiendo que Isabela no lo entendería y así se delataría o cometería algún error. El silencio fue total. Todos esperaban ver a Isabela confundida y perdida, confirmando sus sospechas de que no estaba calificada para el puesto que iba a asumir.
Pero Isabela, con una postura firme que impuso respeto, de inmediato respondió también en inglés, aunque aquí traducido al español. Señor, con todo respeto, suponer que no entendería su idioma dice más sobre sus prejuicios que sobre mis capacidades. Como escribió sabiamente Shakespeare en Otelo, el buen nombre en el hombre y en la mujer, señor mío, es la joya inmediata de sus almas. Mi integridad no está en venta y jamás pondría en riesgo mi reputación y la confianza de esta empresa por un beneficio personal. La sala quedó en absoluto silencio. Nadie esperaba una respuesta tan clara, tan segura y aún más sorprendente, una cita perfecta de Shakespeare. Ella continuó aún hablando en inglés, pero aquí traducido. Además, si revisan la cronología de los hechos, verán que no tuve acceso a los documentos como para hacer esas modificaciones. Les sugiero investigar quién tuvo acceso físico a los contratos desde su creación hasta esta mañana. Alejandro lo observaba con una mezcla de orgullo y admiración. Una vez más, Isabela había superado todas las expectativas, convirtiendo una acusación en una demostración impecable de competencia y dignidad. El presidente del consejo tosió visiblemente, incómodo por haberla subestimado tan duramente. Bueno, esto sin duda cambia el enfoque de nuestra investigación. Y en ese momento todos en la sala entendieron que no estaban frente a una simple trabajadora de limpieza tratando de aprovechar una oportunidad, sino frente a una profesional altamente capacitada que había sido víctima de una trampa. Después de la impresionante defensa de Isabela ante el consejo, Alejandro entendió que no bastaba con descubrir quién había alterado el contrato. Necesitaba saber quién era en realidad esa mujer que había vuelto a sorprenderlos a todos con su inteligencia y dignidad. Esa misma tarde, mientras se iniciaba una investigación interna para descubrir al culpable, Alejandro tomó una decisión que cambiaría su forma de ver las cosas para siempre. Investigar personalmente el pasado de Isabela. Comenzó haciendo algunas llamadas discretas a sus contactos en la UNAM. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Sí, Isabela Ramírez, confirmó el profesor Roberto Mendoza, excoordinador de la carrera de lenguas extranjeras. Una de las estudiantes más brillantes que hemos tenido. Tenía una capacidad excepcional para los idiomas y una comprensión cultural impresionante. ¿Y por qué abandonó la carrera?, preguntó Alejandro. Circunstancias familiares trágicas, respondió el profesor con tristeza. Estaba en el último semestre cuando falleció su padre. Tuvo que decidir entre terminar sus estudios o mantener a su familia. Ha sido una de las grandes pérdidas para nuestra universidad. Pero la información que más impactó a Alejandro vino después. Señor del Valle, continuó el profesor, tal vez le interese saber que Isabela fue finalista para una beca completa en la Universidad de la Sorbona en París. Fue seleccionada entre miles de candidatos de toda América Latina. Era una oportunidad única que pudo haber cambiado su vida por completo. ¿Y qué pasó con esa beca? La rechazó. Dijo que no podía dejar a su familia. Nunca olvidaré el día que vino a mi oficina a decírmelo. Lloró, pero estaba decidida. Dijo que la responsabilidad familiar venía antes que sus sueños personales. Alejandro colgó el teléfono con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de admiración y tristeza que no podía explicar. Isabela había renunciado a un futuro brillante en Francia para cuidar de su familia. ¿Cuántos otros talentos como ella estarían ocultos en trabajos invisibles por toda la ciudad? Esa noche Alejandro no pudo dormir. Pensaba en la beca para la Sorbona, en los idiomas que dominaba Isabela, en la cita perfecta de Shakespeare, en la elegancia con la que se había defendido ante el consejo. Todo eso mientras limpiaba baños todos los días para mantener a su abuela y a sus hermanos. El sábado por la mañana tomó una decisión que sus amigos considerarían impensable. Se puso ropa sencilla, tomó su coche menos llamativo y condujo hasta Ecatepec, el barrio donde vivía Isabela. La diferencia entre su realidad y la de él se hizo evidente en cuanto salió de la carretera principal. Las calles angostas, las casas pequeñas y sencillas, la infraestructura precaria, era un mundo completamente distinto a los rascacielos y avenidas lujosas del centro empresarial. Después de preguntar a algunos vecinos, encontró la casa de Isabela, una construcción modesta de 2 cuartos con paredes encaladas y un pequeño jardín bien cuidado al frente. Cuando tocó la puerta, lo recibió una señora de cabello canoso y ojos amables, claramente la abuela de Isabela. «Buenos días, señora, soy Alejandro del Valle, jefe de Isabela en el trabajo. ¿Podría hablar con usted unos minutos? Doña Esperanza lo invitó a pasar ofreciéndole café y galetas caseras.
La sala era pequeña pero acogedora, con muebles antiguos pero bien conservados y fotografías familiares en las paredes. Isabela no fue al mercado con sus hermanos, explicó la señora, pero qué bueno que vino. Ella habla mucho de su nuevo trabajo. En realidad vine porque quiero entender mejor quién es su nieta. Es una empleada excepcional, pero siento que hay mucho más sobre ella que debería saber. El rostro de Dona Esperanza se iluminó con orgullo. Mi Isabela siempre fue especial. Desde chiquita devoraba libros. Aunque no tuviéramos dinero para comprarlos, ella iba a la biblioteca pública y se quedaba ahí todo el día. La señora le mostró a Alejandro un álbum de fotografías. Isabela de niña con diplomas de aprovechamiento, Isabela adolescente en ceremonias de premiación académica, Isabela joven el día que fue aceptada en la UNAM. Esta de aquí, dijo Dona Esperanza señalando una foto donde Isabela sostenía un documento oficial. Fue cuando recibió la carta de Francia, una beca para estudiar en París. Nunca había alguien tan feliz y tan triste al mismo tiempo. Porque triste porque ya sabía que no podría ir, su papá estaba enfermo, yo me estaba debilitando y los niños necesitaban a alguien que los cuidara. Mi Isabela siempre supo que la familia venía primero. Alejandro sintió algo romperse dentro del pecho, y nunca mostró resentimiento, nunca, ni una sola vez. Él ha dicho que París siempre estaría ahí, pero que nosotros tal vez no. Que podía estudiar sola pero no podía dejar a su familia con necesidad. Doña Esperanza sirvió más café y continuó. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de usted, Alejandro, que vino hasta aquí? En 2 años ningún jefe o compañero de trabajo de ella se interesó por saber quién era realmente. Para él solo era una señora de limpieza más. Pero ella es mucho más que eso, murmuró Alejandro. Mucho más, asintió la abuela. El dolor de perder sus sueños no amargó a mi niña, al contrario, la hizo más fuerte, más decidida. Estudia todos los días, cuando llega del trabajo escucha clases en el celular, lee libros prestados de la biblioteca, enseña idiomas a sus hermanos. Alejandro se quedó allí por más de 1 hora escuchando historias sobre Isabela, sobre cómo trabajaba de día y estudiaba de madrugada, sobre cómo ahorraba cada peso para comprar libros usados, sobre cómo traducía películas para su abuela que no sabía leer. Cuando finalmente se levantó para irse, Alejandro era un hombre transformado. Doña Esperanza, dijo él en la puerta, le prometo que voy a cuidar bien de su nieta. Ella merece todas las oportunidades que la vida le ha negado hasta ahora. La señora mayor sonrió y le estrechó la mano. Lo sé, un hombre que se toma la molestia de venir hasta aquí para conocer la verdad sobre una persona es un hombre de buen corazón. En el camino de regreso a casa, conduciendo por las calles silenciosas de ese sábado por la tarde, Alejandro reflexionaba sobre todo lo que había descubierto. Su visión sobre el mérito, sobre el valor, sobre lo que realmente importaba estaba cambiando por completo. Siempre había creído que el éxito era solo resultado de talento y oportunidad. Ahora entendía que para personas como Isabela el mayor mérito no estaba en lo que lograron, sino en lo que sacrificaron, y aún así siguieron luchando. El dolor había moldeado su inteligencia de una forma que ninguna universidad podía enseñar. Y Alejandro empezaba a darse cuenta de que quizá era ella quien tenía mucho que enseñarle a él. 2 semanas después de asumir oficialmente su puesto como coordinadora multicultural, Isabela se estaba adaptando bien a la nueva rutina. Tenía su propia oficina, participaba en reuniones importantes y por primera vez sentía que sus habilidades realmente eran valoradas. Ese jueves Alejandro convocó a una reunión urgente con inversionistas alemanes que estaban considerando una alianza estratégica con el grupo Armonia Global. La negociación valía más de $100 millones y había temas delicados sobre transferencia de tecnología y derechos de propiedad intelectual. La tensión fue alta durante toda la reunión. Los alemanes presentaron una propuesta complicada con términos técnicos específicos que incluso confundieron a los abogados de la empresa. Había diferencias culturales y de lenguaje que estaban causando graves malentendidos entre las partes. Después de 3 horas de discusiones intensas, la reunión terminó sin un acuerdo definitivo. Los alemanes dijeron que necesitaban una respuesta antes de que terminara la semana, pero era claro que ambas partes estaban frustradas por las barreras de comunicación. Esa noche Alejandro estaba en su oficina tratando de entender los informes de la reunión y preparar una estrategia para retomar las negociaciones. Eran casi las 8 de la noche cuando Isabela tocó la puerta discretamente. «Disculpe la molestia, señor Del Valle», dijo ella dudosa.
Sé que es tarde, pero noté algo en los informes que puede ser importante. Pase por favor. Que encontró Isabela se acercó al escritorio y con cuidado señaló algunas partes del documento. La traducción de varias cláusulas está incorrecta. El traductor oficial confundió algunos términos técnicos alemanes. Por ejemplo, aquí tradujo como transferencia exclusiva de tecnología, pero el término alemán que usaron significa transferencia compartida temporal. Es una diferencia crucial que cambia todo el sentido de la propuesta. Alejandro levantó la vista impresionado. Está completamente segura sí. Además, cuando mencionaron las obligaciones legales no hablaban de exigencias rígidas como se tradujo, sino de compromisos flexibles. Ellos están mucho más abiertos a negociar de lo que parece. Durante 20 minutos Isabela corrigió discretamente varias traducciones equivocadas, cambiando completamente el tono y el significado de las propuestas alemanas. Lo que parecía una lista de demandas inflexibles resultó ser una serie de sugerencias abiertas a discusión. Isabela dijo a Alejandro recostándose en la silla con alivio: acabas de salvar un negocio de $100 millones. Él sonrió tímidamente. Solo hice mi trabajo, no dijo él levantándose con energía renovada. Hiciste mucho más que eso y necesito agradecerte como se debe. Sin avisar y de forma completamente espontánea tomó su abrigo y dijo: vamos a cenar. Perdón, una cena. Para agradecerte por lo que hiciste hoy. ¿Tienes planes para esta noche? Isabela dudó, claramente desconfiada. Cenas con jefes podían ser malinterpretadas, especialmente considerando los comentarios negativos que aún circulaban sobre ella en la empresa. Señor del Valle, realmente no es necesario. Alejandro la corrigió él con amabilidad. Y si es necesario, aceptas algo en la sinceridad de su voz y en la mirada respetuosa que le dirigía, la convenció. Está bien, acepto. La llevó a un restaurante pequeño y acogedor en el centro histórico de la Ciudad de México, lejos de los lugares sofisticados que los ejecutivos suelen frecuentar. Era un lugar sencillo pero elegante, con música mexicana suave y decoración tradicional que recordaba las raíces culturales del país. Espero que te guste la comida mexicana auténtica, dijo corriéndole la silla con gentileza. Me encanta. De hecho, es refrescante estar en un lugar que no intenta impresionar solo con precios altos. El comentario espontáneo lo hizo reír de una manera que no esperaba. Entonces elegí exactamente bien. Lo que comenzó como una escena formal de agradecimiento se transformó rápidamente en una conversación sorprendentemente fluida y natural. Isabela habló de su verdadera pasión por los idiomas, de los libros que leía en su tiempo libre, de su familia y de los sueños que aún mantenía vivos a pesar de todas las dificultades. Alejandro, por su parte, se encontró compartiendo cosas que rara vez contaba. Las presiones constantes de liderar una empresa multimillonaria, la soledad que sentía en la cima de la jerarquía corporativa, las dudas que a veces lo atormentaban sobre si estaba tomando las decisiones correctas. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?, dijo cortando un pedazo de la comida tradicional que habían pedido. Que nunca te cuelgas. Pasaste por tantas dificultades, sacrificaste mucho por el bienestar de tu familia y aún así mantienes esa luz en los ojos cuando hablas de idiomas o de tus hermanos. Cuellarse no cambia nada de lo que ya pasó, respondió ella con una sencillez profunda. Prefiero usar toda esa energía para tratar de construir algo mejor en el futuro. Alejandro rió, una risa genuina, espontánea y liberadora que lo sorprendió hasta él mismo. Hacía años que no se sentía tan relajado, tan verdaderamente humano en una conversación. ¿Qué pasa?, preguntó Isabela sonriendo al ver la expresión de sorpresa en su rostro. Nada, es que tú me haces ver las cosas de una manera completamente diferente, de una forma más real. Hablaron por más de 2 horas, perdiendo totalmente la noción del tiempo. Platicaron sobre películas francesas y música alemana, sobre la fascinante complejidad del mandarín y la belleza melancólica de la poesía italiana. Alejandro descubrió que Isabela tenía una perspectiva única y profunda del mundo, marcada por el dolor pero temperada por una esperanza firme. Cuando finalmente salieron del restaurante ya pasaba de la medianoche. Puedo llevarte a casa, Yandro, genuinamente preocupado por su seguridad. Gracias por la amabilidad, pero prefiero ir en autobús. Es más discreto para los dos. Él quiso insistir, pero vio la sabiduría en su decisión y respetó completamente. Entonces, buenas noches, Isabela. Gracias por una noche realmente maravillosa. Gracias por la cena, Alejandro. Fue inesperada. Durante todo el largo viaje en autobús de regreso, a Catete, Isabela miró por la ventana con el corazón totalmente confundido.
No era solo por haber cenado con su jefe, sino por la forma natural en que él había reído, como escucho atentamente cada palabra que él ha dicho, como la trato no como una subordinada, sino como una igual digna de respeto. Por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir algo peligroso que había enterrado junto con sus sueños de París. La posibilidad de que quizá el amor podría encontrar un camino incluso en el lugar más improbable e inesperado. Pero lo que Isabela no sabía era que esos momentos de felicidad estaban siendo observados por ojos llenos de envidia y malicia. Viviana Sánchez, aunque ya había sido descubierta en el sabotaje de los contratos, logró mantener su empleo gracias a conexiones políticas dentro de la empresa. Su despido fue suspendido para investigaciones adicionales y usó ese tiempo para planear una venganza aún más cruel contra Isabela. El viernes siguiente a la cena, Viviana apareció en la oficina de la señora Larios con un sobre marrón en las manos y una sonrisa venenosa en el rostro. «Tengo algo que puede interesarle, señora», dijo cerrando la puerta tras de sí. Viviana extendió sobre la mesa varias fotografías que había tomado discretamente la noche anterior. Las imágenes mostraban a Alejandro e Isabela saliendo juntos del restaurante, él corriéndole la silla, los dos riendo durante la conversación, el momento en que se despidieron en la acera. «Ahora entendemos cómo consiguió realmente el ascenso», murmuró Viviana con malicia. «¿Y por qué el señor del Valle la defendió tanto ante el consejo?». La señora Larios examinó las fotos con interés creciente. «¿Dónde conseguiste esto?». «Tengo mis métodos. Lo importante es que ahora tenemos pruebas de que hay una relación inapropiada entre ellos. Eso explica todo. El ascenso meteórico, la creación de un puesto especial para él, la protección constante». Durante las horas siguientes las dos mujeres trabajaron juntas para difundir una versión distorsionada de los hechos. Susurraron a empleados clave, enviaron mensajes anónimos y se aseguraron de que al final del día toda la empresa comentara sobre la relación íntima entre el CEO y la ex empleada de limpieza. «Él la sube porque está con el jefe», era la frase que se escuchaba en los pasillos. «Siempre supe que había algo raro en ese ascenso», comentaban otros. «Una empleada de limpieza que se vuelve coordinadora de la noche a la mañana, ahora todo tiene sentido». El lunes por la mañana, cuando Isabela llegó al trabajo, sintió de inmediato que algo era diferente. Las miradas eran más intensas, las conversaciones se detenían al pasarela y había un ambiente de chismes en el aire que no podía identificar. A las 10 de la mañana fue llamada a una reunión de emergencia con el consejo directivo. Al entrar encontró a los mismos ejecutivos que habían presenciado su defensa semanas atrás, pero ahora sus expresiones eran de desaprobación y juicio. En el centro de la mesa las fotografías estaban esparcidas como pruebas de un delito. «Señorita Ramírez», comenzó el presidente del consejo con voz severa, «hemos recibido información preocupante sobre su conducta profesional». Isabela sintió el estómago hundirse al ver las fotos. «Estas imágenes sugieren que mantiene una relación inapropiada con el señor del Valle, lo que explicaría sus recientes promociones y el trato preferencial que ha recibido». «Eso no es cierto», protestó Isabela sintiendo cómo se le quemaban las mejillas de humillación. «Solo fue una cena para agradecer un trabajo bien hecho». «Una cena muy íntima para ser solo profesional», comentó una consejera con tono desdenoso. «Señores», intervino Alejandro, que había permanecido en silencio hasta entonces. «Yo invité a la señorita Ramírez a cenar como reconocimiento por el trabajo excepcional que realizó. No hay nada inapropiado en eso, pero su defensa sonó débil y vacilante». Isabela notó que él estaba más preocupado por proteger su propia reputación que por defenderla realmente. «Señor del Valle», dijo el presidente del consejo, «entendemos su posición, pero esto crea la apariencia de favoritismo que puede dañar la integridad de la empresa». Alejandro dudó. Por un largo momento, que pareció una eternidad, permaneció en silencio, claramente luchando entre defender públicamente a Isabela o mantener su posición política dentro del consejo. Isabela observó esa vacilación con el corazón roto. Vio al hombre que había reído con ella, que había compartido sus miedos y sueños, convertirse de nuevo en el CEO calculador que primero protege su propia posición. Dijo finalmente Alejandro, evitando la mirada de Isabela: «Deberíamos establecer protocolos más claros para evitar malentendidos en el futuro». La frase fue como una puñalada para Isabela. No estaba negando las acusaciones. No estaba defendiendo su integridad. Solo intentaba salir de la situación de la forma menos dañina para él mismo.
Entiendo perfectamente, dijo Isabela levantándose de la silla con una dignidad que sorprendió a todos. Veo que mi presencia en esta empresa se ha convertido en un problema. Él la miró directamente a Alejandro y él pudo ver la decepción y el dolor en sus ojos. Por eso presento mi renuncia con efecto inmediato. Isabela, no tiene que ser así, comenzó Alejandro, pero él la lo interrumpió. Sí tiene que ser. No trabajo en lugares donde cuestionan mi integridad y reducen mi valor profesional a rumores maliciosos. Se dirigió hacia la puerta, se detuvo un momento y sin voltear dijo: gracias por mostrarme quiénes son realmente. Cuando Isabela salió de la sala se instaló un silencio pesado. Alejandro se quedó allí mirando la puerta cerrada, sabiendo que había perdido mucho más que a una empleada excepcional. Había perdido a alguien que lo hacía ser una mejor persona y su silencio en ese momento crucial sería algo que lo perseguiría por mucho tiempo. Durante los 3 días siguientes a la renuncia de Isabela, Alejandro intentó convencerse a sí mismo de que había tomado la decisión correcta, que había protegido a la empresa de escándalos innecesarios, que había actuado como un CEO responsable debería hacerlo. Pero cada mañana que despertaba, cada reunión que presidía, cada decisión que tomaba, sentía un vacío creciente en el pecho. Había algo fundamentalmente mal en su vida y ya no podía ignorarlo. El viernes, sin avisar a nadie, Alejandro canceló todas sus reuniones y manejó hasta el cementerio de San José en las afueras de la Ciudad de México. Era un lugar que visitaba raramente, siempre encontrando excusas para evitarlo. Se detuvo frente a una lápida sencilla de mármol gris. Roberto del Valle, 1945-2010, mecánico, padre sonador. Alejandro se arrodilló ante la tumba y por primera vez en años permitió que los recuerdos regresaran sin filtros. Su padre había empezado como mecánico en un taller pequeño en Mesa, trabajando 16 horas al día para mantener a la familia. Sus manos siempre estaban sucias de grasa, pero sus sueños eran más grandes que cualquier mancha. Con mucho sacrificio, Roberto había logrado comprar su propio taller, luego un segundo, hasta formar una pequeña red que eventualmente se convirtió en el imperio empresarial que Alejandro heredó. Papá, susurró Alejandro con la voz entrecortada, creo que me perdí en el camino. Recordó a su madre María, una mujer analfabeta que crió a 3 hijos con amor incondicional y sabiduría sencilla. Nunca aprendió a leer, pero le enseñó a Alejandro valores que él había olvidado en algún lugar entre los rascacielos y las salas de juntas. Millo, decía ella siempre, no importa qué tan alto llegues, nunca olvides que tus raíces están en la tierra. Y son esas raíces las que te dan la fuerza para crecer. Alejandro comprendió con dolorosa claridad que se había olvidado completamente de dónde venía. Se había convertido en exactamente el tipo de persona contra la que su familia siempre luchó, alguien que juzga el valor de las personas por su posición social y no por su carácter. Isabela era todo lo que sus padres habían sido: trabajadora, digna, inteligente, determinada a salir adelante con todas las probabilidades. Y él la había abandonado justo en el momento en que más necesitaba que la defendiera. Perdóname, papá, susurró con lágrimas recorriéndole el rostro, me olvidé de quiénes somos, pero voy a arreglarlo. El lunes por la mañana Alejandro convocó una reunión de emergencia con todo el consejo directivo. Cuando entró a la sala su postura era diferente, decidida, firme. Señores, cometí un grave error la semana pasada y estoy aquí para corregirlo. Explicó sin rodeos que Isabela había sido víctima de una campaña difamatoria, que su capacidad era incuestionable y que la empresa había perdido a una de sus mejores empleadas por prejuicios y chismes. Quiero que la reintegren de inmediato con una disculpa pública y una promoción a directora de Relaciones Internacionales. El presidente del consejo frunció el ceño. Alejandro, esto podría verse como una admisión de culpa. Eso es exactamente, interrumpió Alejandro. Un error que no puedo aceptar que mi empresa cometa. 2 horas después Alejandro estaba frente a la casa modesta en Ecatepec, sosteniendo una carta oficial de reincorporación y una disculpa personal. Cuando Isabela abrió la puerta y lo vio allí, su expresión se endureció. ¿Qué quiere usted? Vine a disculparme y a ofrecerte tu puesto de vuelta. Isabela miró los documentos y luego a él. No lo acepto, dijo simplemente. Isabela, por favor. No acepto limosnas ni gestos de culpa, señor del Valle. Si quiere que regrese, tendrá que demostrarme que realmente cambió, que no soy solo una forma de aliviar su conciencia. Y cerró la puerta, dejando a Alejandro solo en la acera, entendiendo que recuperar la confianza de Isabela sería mucho más difícil que simplemente ofrecer un empleo.
3 días después, el jueves por la mañana, todos los miembros del consejo directivo del Grupo Armonia Global encontraron en sus escritorios una carta con el membrete oficial de la empresa. El remitente los sorprendió. Isabela Ramírez, la secretaria de la presidencia, recibió la carta la noche anterior con instrucciones específicas para entregarla a todos los consejeros al mismo tiempo. Cuando el presidente del consejo abrió el sobre, encontró una carta de 3 páginas escrita en papel membretado y con una caligrafía elegante y firme. Señores miembros del consejo directivo, escribo esta carta no para solicitar mi reincorporación, sino para establecer los términos bajo los cuales consideraría regresar al Grupo Armonia Global. Primero quiero dejar claro que no me disculpo por nada de lo que hice durante mi tiempo en la empresa. Cada acción que tomé estuvo basada en la competencia ética y dedicación que aprendí de mi familia. No acepto que esas cualidades sean cuestionadas o distorsionadas por chismes y prejuicios. Segundo, si esta empresa realmente desea mi regreso, no será a través de limosnas disfrazadas de oportunidades o gestos vacíos de culpa. Exijo respeto. El mismo respeto que cualquier profesional competente merece, sin importar dónde comenzó su carrera. Tercero, propongo algo que puede transformar verdaderamente esta organización. Un programa sistemático para identificar y capacitar talentos ocultos entre todos los empleados, especialmente aquellos en puestos considerados invisibles. ¿Cuántos otros como yo existen en esta empresa? ¿Cuántos limpiadores, guardias, recepcionistas, choferes tienen habilidades extraordinarias que nunca han sido descubiertas o valoradas? ¿Cuántos potenciales se están desperdiciando porque solo vemos uniformes y no personas? Propongo crear el programa Raíces del Valor, una iniciativa que mapearía las habilidades ocultas de todos los empleados, ofrecería capacitación adecuada y crearía caminos reales de crecimiento profesional basados en mérito, no en origen social. Este programa no solo descubriría talentos desaprovechados, sino que también crearía una cultura empresarial más justa y humana. Una empresa que valore verdaderamente a las personas, no solo sus cargos. Si el consejo está genuinamente interesado en un cambio real, no solo en reparar una injusticia específica, les concedo el derecho de escucharme presentar este proyecto personalmente. No quiero limosnas. Quiero espacio para crear algo significativo. Atentamente, Isabela Ramírez, ex coordinadora multicultural. El silencio en la sala de juntas fue absoluto cuando el presidente terminó de leer la carta en voz alta. Cada consejero procesaba no solo las palabras, sino la fuerza y dignidad detrás de ellas. «Ella nos está desafiando», murmuró uno de los consejeros. No corrigió Alejandro, que ya había leído la carta por tercera vez. «Nos está ofreciendo una oportunidad para convertirnos en una empresa mejor». El presidente del consejo frunció el ceño. «Alejandro, eso sería admitir públicamente que tenemos problemas serios de discriminación interna». «Los tenemos», respondió Alejandro con firmeza. «Y fingir que no los tenemos solo empeora todo». Durante 2 horas Alejandro defendió con pasión la propuesta de Isabela. Argumentó que el programa podría descubrir talentos valiosos, mejorar la imagen pública de la empresa y crear una ventaja competitiva con una fuerza laboral más capacitada y motivada. «Señores», dijo finalmente, «Isabela nos está ofreciendo la oportunidad de ser pioneros en algo revolucionario. Podemos ser la primera gran empresa mexicana en implementar un programa sistemático de justicia y meritocracia reales». Hizo una pausa dramática. «O podemos seguir siendo una empresa común que desperdicia talentos y perpetúa prejuicios». Después de una votación tensa, el consejo aprobó por un margen pequeño, 6 votos a favor, 5 en contra. Alejandro sonrió por primera vez en días. Ahora tenía que convencer a Isabela de que el cambio que él la exigía realmente iba a suceder. El lunes siguiente, Isabela entró al auditorio principal del Grupo Armonia Global vistiendo un traje azul marino elegante y cargando una carpeta de piel que había comprado con sus últimos ahorros. Su cabello estaba recogido en un mono profesional y su postura reflejaba una confianza serena que impresionó a todos los presentes. El auditorio estaba lleno. Además de los 12 miembros del consejo directivo, había cerca de 50 ejecutivos, gerentes y supervisores de todos los departamentos de la empresa. Era la primera vez que una presentación de proyecto reunía a tantas personas importantes en un solo lugar. Alejandro estaba sentado en la primera fila, pero cuando sus miradas se cruzaron, Isabela solo le hizo un gesto discreto con la mano y siguió hacia el escenario. Había dejado claro que no quería ningún trato especial ni protección de su parte. «Buenos días a todos», comenzó Isabela, su voz clara y firme resonando en el auditorio.
Estoy aquí para presentar una propuesta que puede transformar de manera fundamental la forma en que esta empresa descubre, desarrolla y valora el talento humano. Prendió el proyector y la primera imagen apareció en la pantalla. El logo del programa Raíces del Valor sobre un fondo que mostraba a personas de diferentes profesiones trabajando. Durante 2 años trabajé como limpiadora en esta empresa. Digo sin dudar ni sentirse incómoda, y en ese tiempo conocí a cientos de empleados que ustedes nunca notaron. Personas extraordinarias escondidas detrás de uniformes que las vuelven invisibles. La segunda imagen mostraba estadísticas impresionantes. Isabela había pasado semanas investigando y recopilando datos. ¿Sabían que el 42% de los empleados tercerizados de esta empresa tienen estudios superiores incompletos o completos? Que el 15% habla al menos 2 idiomas con fluidez? Que el 8% tiene habilidades técnicas específicas que nunca han sido identificadas o aprovechadas? Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Permítanme presentar algunos ejemplos reales, continuó Isabela cambiando al francés. El señor Michel que limpia los baños del piso 15 es ingeniero civil titulado en Francia. Llegó a México después de la crisis económica de 2008 y nunca pudo validar su título. Pasó al inglés. La señora Patricia que sirve café en las reuniones de la dirección tiene una licenciatura en administración de empresas y habla inglés con fluidez. Ella prepara reportes financieros detallados para su familia como pasatiempo. Luego en alemán. El señor Carlos, chofer de la flota ejecutiva, es técnico en informática especializado en sistemas de seguridad digital. Mantiene el sistema de computadoras de su iglesia en sus tiempos libres. En italiano. La señora Rosa, encargada de la limpieza del laboratorio, estudió química por 3 años antes de tener que abandonar la carrera por problemas familiares. Ella aún lee artículos científicos y podría contribuir significativamente en nuestras investigaciones de desarrollo de productos. Y finalmente en español, Dona Carmen, que trabaja en la cocina desde hace 15 años, habla 4 idiomas y tiene una comprensión intuitiva de la gestión de costos que impresionaría a cualquier contador. Administra un pequeño negocio familiar que nunca ha tenido pérdidas en 20 años. El silencio en el auditorio era total. Isabela acababa de presentar a 5 personas reales con nombres e historias que trabajaban en la empresa desde hace años sin que nadie supiera de sus capacidades. El programa Raíces del Valor propone 3 fases distintas. Continúo regresando al español y mostrando un organigrama detallado. Primera fase. Mapeo completo de habilidades a través de entrevistas confidenciales con todos los empleados sin importar cargo o función. Segunda fase. Tercera fase. Implementación de un sistema de promoción interna basado exclusivamente en mérito y competencia con mentoría y seguimiento personalizado. Isabela caminó hasta el centro del escenario dejando a un lado sus tarjetas de apoyo. Pero este programa no es solo sobre eficiencia o descubrimiento de talentos, dijo con una voz llena de emoción genuina. Es sobre la dignidad humana. Se trata de reconocer que el valor de una persona no está en el uniforme que usa, sino en la mente que tiene y en el corazón que eleva. Hizo una pausa mirando directamente a los rostros en el público. ¿Cuántos de ustedes han pasado por situaciones en las que fueron subestimados? ¿Cuántos han sentido que su potencial no fue reconocido? Ahora imaginen sentir eso todos los días durante años solo porque el trabajo que hacen es considerado inferior por la sociedad. Sus palabras resonaron en el silencio absoluto del auditorio. El señor Michel no es solo un hombre que limpia baños. Él es un ingeniero civil que podría revisar nuestros proyectos de construcción. La señora Patricia no es solo alguien que sirve café. Ella es una administradora que podría optimizar nuestros procesos internos. Dona Carmen no es solo una cocinera. Ella es una gestora nata que podría enseñar eficiencia operativa a muchos de nuestros gerentes. Isabela regresó al podio y mostró su última imagen, un gráfico que proyectaba los beneficios económicos del programa. Implementar Raíces del Valor costaría aproximadamente $500,000 en el primer año, pero basándonos en la optimización de procesos, reducción de rotación y descubrimiento de talentos internos, proyectamos un ahorro de al menos $5 millones anuales a partir del segundo año. Cerró su carpeta y miró al público una última vez. Pero el verdadero retorno no puede medirse en pesos. Se medirá en vidas transformadas, en potenciales realizados y en una empresa que finalmente practica los valores de justicia e igualdad que siempre ha promovido. El silencio que siguió duró casi 1 minuto entero. Nadie se movía, nadie tosía, nadie siquiera parpadeaba.
Entonces lentamente el presidente del consejo comenzó a aplaudir. Uno por uno todos los presentes se pusieron de pie y el auditorio estalló en aplausos que duraron más de 5 minutos. Alejandro permaneció sentado unos segundos más, no porque no quisiera aplaudir, sino porque estaba visiblemente emocionado. Tenía lágrimas en los ojos mientras observaba a la mujer que había subestimado recibir el reconocimiento que siempre mereció. Cuando finalmente se levantó para aplaudir, sabía que estaba presenciando no solo una presentación brillante, sino el nacimiento de una líder extraordinaria. Y por primera vez en su vida, Alejandro del Valle se sintió orgulloso de haber sido encenado por alguien en vez de encenar. Después de la presentación triunfal, Isabela fue nombrada oficialmente directora de Desarrollo Humano e Inclusión Social con plena autonomía para implementar el programa Raíces del Valor. El consejo aprobó un presupuesto inicial de 2 millones de pesos y un equipo de 15 personas para trabajar bajo su coordinación. Durante las siguientes 3 semanas, Isabela se entregó completamente al proyecto. Llegaba temprano, salía tarde y trabajaba con una pasión que contagiaba a todos a su alrededor. El programa comenzó a tomar forma de manera impresionante. Las entrevistas con empleados revelaron talentos extraordinarios, se establecieron alianzas con universidades para validar títulos y comenzó a funcionar un sistema de mentoría interna. Alejandro observaba todo desde lejos, respetando el espacio que él había pedido, pero sin poder contener su admiración creciente. Isabela se había transformado en una líder natural, dirigiendo reuniones con ejecutivos experimentados y ganando el respeto de todos gracias a su competencia y visión. Pero había algo que lo molestaba profundamente. Desde la reincorporación de Isabela apenas habían intercambiado palabras más allá de saludos cordiales y discusiones estrictamente profesionales. Era como si él hubiera levantado un muro invisible entre ellos y Alejandro no sabía cómo atravesarlo. El viernes por la noche, cuando el edificio ya estaba casi vacío, Alejandro tomó una decisión. Subió a la nueva oficina de Isabela en el piso 28 y tocó suavemente la puerta. «Adelante», dijo ella sin levantar la vista de los informes que estaba revisando. Al ver que era Alejandro, su expresión se volvió profesional y distante. «Señor del Valle, ¿en qué puedo ayudarle?», Alejandro corrigió él suavemente. «Y no vine aquí como su jefe, vine como alguien que necesita hablar con usted». Isabela guardó el documento en la computadora y se recostó en la silla cruzando los brazos. Sobre que Alejandro cerró la puerta detrás de él y se acercó al escritorio, pero permaneció de pie. «Sobre lo que pasó entre nosotros, sobre cómo falé contigo cuando más me necesitabas. Ya superamos eso», dijo ella manteniendo un tono neutral. «Estoy de vuelta, el programa está funcionando, todo está bien». «No está bien», dijo Alejandro con la voz cargada de emoción. «Por lo menos no para mí». Isabela lo miró directo a los ojos por primera vez desde que él entró en la habitación. «¿Qué quieres que te diga, Alejandro? Que entiendo por qué me abandonaste cuando te necesitaba. Que acepto que tu posición política era más importante que defender la verdad». Las palabras dolieron tal como él quería que dolieran. «Tienes razón en estar enojada conmigo», dijo él sentándose en la silla frente a su escritorio. «Me merezco cada palabra de eso. Pero necesito que entiendas algo». Respiró profundo, luchando por encontrar las palabras correctas. «Tengo miedo de ti, Isabela». La confesión la tomó completamente por sorpresa. «¿Cómo es eso? ¿Miedo de perder el control?», continuó él con la voz haciéndose más vulnerable en cada palabra. «Durante toda mi vida siempre supe exactamente quién era que quería y cómo llegar ahí. Tenía todo planeado, controlado, predecible». Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. «Y entonces llegaste tú y volteaste mi mundo al revés. Me hiciste cuestionar todos mis valores, mis prioridades, la forma en que veía a las personas, la forma en que me veía a mí mismo». Isabela lo escuchaba en silencio, su expresión suavizándose poco a poco. «Tengo miedo de admirar a alguien como tú», siguió Alejandro, «porque eres mejor persona de lo que yo jamás fui. Eres más valiente, más íntegra, más real. Y eso me aterra. ¿Por qué? Porque tengo miedo de verme vulnerable. Tengo miedo de que si te dejo ver quién soy en realidad debajo de toda esta fachada de CEO exitoso, te des cuenta de que soy solo un hombre confundido que se perdió en algún lugar entre el éxito y la soledad». El silencio en la habitación era pesado, lleno de emociones no expresadas. «Tengo miedo», dijo finalmente, «de que tú seas la persona que yo debía haber sido todo este tiempo». Isabela guardó silencio por un largo momento, procesando sus palabras. Cuando finalmente habló, su voz estaba más suave que en semanas.
¿Sabes qué es lo curioso?, dijo levantándose de la silla y caminando hacia la ventana. Yo también tengo miedo. Alejandro se levantó y se acercó a ella. ¿De qué de volver a confiar en ti?, respondió ella sin voltear. De abrir mi corazón a alguien que podría decepcionarme otra vez. De permitirme sentir algo por un hombre que podría elegir su reputación antes que defenderme cuando sea necesario. Se volteó para mirarlo. Tengo miedo de enamorarme de ti de verdad y descubrir que me vas a abandonar al primer problema. Sus miradas se encontraron y por primera vez en semanas las barreras empezaron a caer. ¿Pero sabes cuál es la diferencia entre nosotros?, preguntó Isabela dando un paso hacia él. ¿Cuál? Yo también tengo miedo. Pero sigo adelante. La frase resonó entre ellos como una declaración de guerra contra todos los miedos que los separaban. Alejandro extendió la mano y tocó suavemente su rostro. Isabela, sigo, repitió ella cubriendo su mano con la suya. Aunque tenga miedo, aunque no haya garantías, aunque sepa que puedo salir lastimada. Se acercaron lentamente como caminando sobre hielo delgado. Cuando sus labios finalmente se tocaron fue como si el mundo alrededor desapareciera. El beso fue suave al principio, tímido, cargado de semanas de nostalgia y palabras no dichas. Luego se profundizó volviéndose más urgente, más necesario. Alejandro la atrajo hacia sí y ella respondió entrelazando los dedos en su cabello. Por un momento no había acción ni directora. No había pasado doloroso ni futuro incierto. Solo dos corazones que se habían encontrado contra todo pronóstico. Pero el momento se rompió bruscamente con el sonido fuerte del teléfono de Alejandro sonando insistentemente. Se separaron jadeando y Alejandro miró la pantalla del celular con molestia. Es el presidente del consejo, dijo dudando. Debe ser algo urgente para que llame a esta hora. Isabela asintió aún tratando de recuperar la compostura. Contesta. Puede ser importante. Alejandro respondió la llamada pero no apartaba la mirada de Isabela. Hola, sí, señor Morales. ¿Qué? Ahora, pero ya es casi medianoche. Entiendo. Estaré allí en 20 minutos. Colgó con expresión preocupada. Emergencia en la empresa. Algo sobre una auditoría sorpresa del gobierno mañana por la mañana. Tengo que ir. Isabela asintió comprendiendo la seriedad. Ve, hablamos después. Alejandro dudó en la puerta mirándola. Isabela, lo que pasó aquí también me asustó, dijo ella con una sonrisa gemida. Pero no me arrepiento. Él le devolvió la sonrisa sintiendo una ligereza en el pecho que no tenía desde hace mucho. Yo tampoco. Y salió corriendo para resolver la crisis dejando a Isabela sola en su oficina tocándose los labios y preguntándose si finalmente había encontrado el valor suficiente para apostar por el amor. El lunes siguiente Isabela llegó al trabajo con energía renovada. El beso con Alejandro había cambiado algo fundamental entre ellos y ella sentía una ligereza que no experimentaba desde hace mucho tiempo. El programa Raíces del Valor estaba tomando fuerza y ella había empezado a entrevistar a los empleados para descubrir sus talentos ocultos. Fue durante una de esas entrevistas que conoció a don Emiliano Vázquez, un conserje de 62 años que trabajaba en el turno de la madrugada desde hacía más de 15 años. El hombre de cabello canoso y ojos amables había sido llamado para una entrevista de rutina del programa, pero al entrar en su oficina Isabela notó de inmediato que algo no estaba bien. «Buenos días, don Emiliano», dijo ella señalando la silla frente a su escritorio. «¿Cómo se siente?». El hombre mayor se sentó nervioso torciendo la gorra entre las manos. «Para ser sincero, señorita Isabela, no muy bien. Ayer recibí una notificación de que estoy siendo investigado por negligencia grave. Dicen que podrían despedirme esta semana». Isabela frunció el ceño preocupada. «¿Negligencia? ¿Qué tipo de negligencia?». «Dicen que dejé el sistema de seguridad del 25º piso desactivado el viernes pasado. Por eso hubo un intento de robo durante la madrugada. Perdimos algunos equipos de cómputo. ¿Y usted recuerda haber desactivado el sistema?». Don Emiliano negó con la cabeza con fuerza. «Nunca, señorita. En 15 años de trabajo nunca he cometido un error así. Siempre reviso todos los sistemas antes de terminar mi turno. Es una cuestión de honor para mí». Algo en la sinceridad del hombre tocó profundamente a Isabela. Ella había aprendido a leer a las personas durante sus años de invisibilidad y don Emiliano no mentía. «Don Emiliano», dijo ella, «me permite investigar esta situación». Los ojos del conserje se llenaron de esperanza. «Señorita, le agradecería mucho. Necesito este trabajo. Tengo una esposa enferma y una nieta que depende de mí para sus estudios». Isabela pasó el resto del día investigando discretamente el incidente.
Empezó revisando los reportes de seguridad y las grabaciones de las cámaras, lo que encontró la dejó profundamente inquieta. Las cámaras mostraban a don Emiliano siguiendo su rutina normal el viernes, revisando cuidadosamente todos los sistemas antes de salir. Pero había una inconsistencia en el tiempo de las grabaciones que llamó su atención. Pidió acceso a los registros digitales del sistema de seguridad y descubrió algo aún más sospechoso. El sistema había sido desactivado de forma remota usando una contraseña administrativa 2 horas después de que don Emiliano saliera del edificio, pero ¿quién tendría acceso a esas contraseñas administrativas y motivo para sabotear a un empleado inocente? La respuesta llegó cuando Isabela decidió revisar los registros de acceso al edificio esa noche. Solo una persona había usado la tarjeta de acceso fuera del horario normal: Viviana Sánchez. Isabela sintió una mezcla de enojo y determinación. Viviana había regresado al edificio el viernes por la noche, desactivado el sistema de seguridad con credenciales robadas y luego culpado a don Emiliano por el error. Era una venganza mezquina y cruel contra el programa de Isabela, usando a un hombre inocente como chivo expiatorio. Pero Isabela necesitaba más pruebas antes de hackear acusaciones. Pasó todo el martes reuniendo evidencias, registros del sistema, grabaciones de cámaras, registros de acceso, e incluso testimonios de otros empleados que habían visto a Viviana actuando de manera sospechosa. El miércoles por la mañana programó una reunión urgente con Alejandro. «Necesito hablar contigo sobre don Emiliano Vázquez», dijo entrando a su oficina con una carpeta llena de documentos. «El conserje que están investigando por negligencia, él no cometió ninguna negligencia. Fue saboteado». Isabela puso todas las evidencias sobre el escritorio de Alejandro: las inconsistencias en las grabaciones, los registros del sistema, los accesos de Viviana. Viviana regresó al edificio el viernes por la noche, desactivó el sistema de seguridad a propósito y luego falsificó pruebas para culpar a don Emiliano. «Está tratando de destruir mi programa atacando a empleados inocentes». Alejandro revisó cada documento con cuidado. Su expresión se volvía más seria con cada evidencia que veía. «Esto es monstruoso», murmuró. «Está dispuesta a destruir la vida de un hombre inocente solo para vengarse de ti. Don Emiliano tiene 62 años, Alejandro. Si lo despiden ahora con esta acusación de negligencia, nunca más encontrará trabajo. Tiene una esposa enferma y una nieta que depende de él». Alejandro se levantó de la silla. «Su decisión ya tomada. Convoque una reunión de emergencia con el Departamento Jurídico y de Recursos Humanos. Ahora mismo». 1 hora después llamaron a Viviana a la sala de reuniones donde la esperaban Alejandro, Isabela, el director jurídico y la nueva jefa de recursos humanos que había reemplazado a la señora Larios. «Señorita Sánchez», comenzó Alejandro con voz fría como el hielo, «tenemos pruebas irrefutables de que usted saboteó deliberadamente el sistema de seguridad de la empresa y falsificó evidencias para incriminar a un empleado inocente». Viviana palideció visiblemente. «Esto es ridículo. No sé de qué está hablando». Alejandro puso las pruebas sobre la mesa. Sus registros de acceso al edificio. Los registros del sistema que muestran que la desactivación se hizo con credenciales administrativas. Las grabaciones de las cámaras que la muestran en el 25º piso fuera de su horario de trabajo. Viviana intentó negar, pero las pruebas eran abrumadoras. Después de 20 minutos de confrontación, finalmente confesó, diciendo que solo estaba probando la seguridad y que no tenía intención de hacer daño a nadie. «Su despido es inmediato», declaró Alejandro. «Además, consideraremos acciones legales por sabotaje y difamación». Cuando Viviana salió escoltada por seguridad, Alejandro se volvió hacia el director jurídico. «Quiero que todos los antecedentes negativos sean eliminados del historial de don Emiliano y que sea promovido a supervisor de seguridad nocturna con el aumento salarial correspondiente». «Pero señor del Valle», dudó el director jurídico, «él no tiene la preparación formal para supervisión. Tiene 15 años de experiencia impecable y la confianza total de esta empresa», interrumpió Alejandro con firmeza. «Eso es calificación suficiente». Esa tarde Isabela tuvo el honor de comunicarle personalmente a don Emiliano su promoción. Cuando le explicó que no solo conservaría su trabajo, sino que sería promovido a supervisor, el hombre mayor comenzó a llorar de alivio y gratitud. «Señorita Isabela», dijo con la voz entrecortada, «usted salvó a mi familia.
¿Cómo puedo agradecerle? Siga siendo el hombre íntegro que siempre ha sido don Emiliano, y ayúdenos a cuidar a otros empleados que puedan estar pasando por situaciones injustas. Cuando Isabela salió de la oficina de don Emiliano, encontró a Alejandro esperándola en el pasillo. Gracias, dijo él sencillamente, porque por enseñarme que hacer lo correcto no es cuestión de conveniencia o política, es cuestión de carácter. Caminaron juntos por el pasillo y Isabela se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Alejandro no dudó, no pensó en las implicaciones políticas ni buscó soluciones a medias. Actuó rápida y decisivamente para proteger a un empleado inocente. Por primera vez desde que lo conoció, Isabela vio en él al hombre que realmente podría ser. Y eso le dio esperanza para un futuro que quizás podrían construir juntos. 2 meses después, el auditorio principal del grupo Armonia Global estaba lleno para la presentación anual de resultados de la empresa. Pero esta vez había algo diferente en el aire. Una energía de transformación que todos podían sentir pero pocos sabían explicar. Isabela ahora ocupaba el cargo de directora de diversidad y potencial humano, liderando un equipo de 25 personas y supervisando un presupuesto de 15 millones de pesos. El programa Raíces del Valor se había convertido en un modelo nacional, atrayendo la atención de otras empresas e incluso del gobierno mexicano. En esos 2 meses, 43 empleados habían sido promovidos internamente gracias al programa. Miguel, el ex limpieza, ahora trabajaba como consultor de ingeniería. Patricia se había convertido en supervisora administrativa. Doña Carmen dirigía el nuevo departamento de optimización de costos. Don Emiliano no solo supervisaba la seguridad nocturna, sino que también entrenaba a los nuevos empleados en integridad y ética profesional. Cuando Alejandro subió al escenario para presentar los resultados anuales, su postura era distinta. Había una humildad genuina en su manera de ser que antes no tenía una conexión real con las personas en la audiencia. Señoras y señores, este ha sido un año de transformación profunda para nuestra empresa, no solo en términos de resultados financieros, que por cierto fueron los mejores en nuestra historia, sino principalmente en valores humanos. Hice una pausa buscando a Isabela en la audiencia. Ella estaba sentada en la 5ª fila junto a su equipo, sonriendo orgullosa por los resultados que habían logrado juntos. Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer públicamente que mi forma de ver el mundo cambió completamente este último año, continuó Alejandro con la voz llena de emoción sincera. Y ese cambio tiene nombre y apellido: Isabela Ramírez. Un murmullo de aprobación recorrió el auditorio. Todos conocían la historia de Isabela y muchos habían sido beneficiados directamente por el programa que ella creó. Isabela me enseñó que el verdadero valor de una empresa no está solo en sus ganancias, sino en las vidas que transforma. Me mostró que talentos extraordinarios pueden estar escondidos detrás de los uniformes más sencillos, esperando solo a alguien que tenga el valor de realmente verlos. Alejandro bajó del escenario y caminó hacia donde Isabela estaba sentada. Toda la audiencia volteó para seguir sus movimientos. Por eso dijo, extendiéndole la mano: quiero invitar a nuestra directora de diversidad y potencial humano a que se une a mí aquí adelante. Isabela se levantó visiblemente emocionada y aceptó la mano que le ofrecía. Cuando subieron juntos al escenario tomados de la mano, el auditorio estalló en aplausos. No anunciaron noviazgo ese día. No hicieron declaraciones románticas ni gestos dramáticos. Simplemente se quedaron lado a lado, sonriendo para toda la empresa, sus manos entrelazadas, diciendo todo lo que hacía falta. 3 semanas después, era un sábado tranquilo cuando Alejandro llegó a la casa de Isabela en Ecatepec. Dona Esperanza lo recibió con el cariño de siempre, pero notó que él estaba más nervioso que de costumbre. Dona Esperanza, dijo él sentándose en la sala simple pero acogedora, vine a pedir su bendición para algo muy importante. La señora sonrió, ya sabiendo exactamente de qué se trataba. Alejandro, y yo, ya tienes mi bendición desde hace mucho. Has demostrado ser un hombre de buen corazón. Quiero pedirle matrimonio a Isabela, dijo sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Pero quiero hacerlo bien, con la aprobación de su familia. Dona Esperanza tomó sus manos entre las suyas. Ella está en el patio leyendo. Ve y haz feliz a mi nieta. Alejandro encontró a Isabela sentada bajo el pequeño árbol de limón en el patio leyendo un libro de poesía francesa. Cuando lo vio, su rostro se iluminó con esa sonrisa que él había aprendido a amar más que a nada en el mundo. ¿Qué haces aquí?, preguntó él agarrando el libro.
Vine a hacer la pregunta más importante de mi vida, dijo él arrodillándose en la simple grama del patio. Isabela comenzó con la voz temblando de emoción. Me enseñaste que el amor verdadero no está en grandes gestos ni en lugares lujosos. Está en momentos sencillos como este donde dos personas se eligen todos los días. Abrió la calle mostrando un anillo sencillo pero elegante. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir una vida donde sigamos descubriendo el valor oculto en cada persona que encontremos? Isabela comenzó a llorar antes de responder. Sí, susurró 1000 veces sí. 3 meses después, la iglesia de San Miguel en Ecatepec nunca había recibido una ceremonia tan especial. Era una iglesia modesta con bancas de madera sencillas y vitrales de colores que creaban un ambiente acogedor y lleno de luz. Los invitados eran una mezcla única: ejecutivos con trajes caros sentados junto a empleados de limpieza con su mejor ropa, vecinos de la comunidad compartiendo banca con inversionistas internacionales, excompañeros de la UNAM abrazando a empleados promovidos gracias al programa Raíces del Valor. Cuando se abrieron las puertas de la iglesia, Isabela entró caminando despacio por el pasillo central. Su vestido había sido hecho por 3 costureras del barrio que trabajaron juntas para crear algo verdaderamente especial. Un vestido sencillo pero elegante, bordado a mano con detalles que contaban su historia, pequeñas flores que representaban su fuerza, cintas que simbolizaban los idiomas que hablaba y un delicado patrón que recordaba las páginas de los libros que siempre amó. Alejandro esperaba en el altar y cuando la vio sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía creer que esa mujer extraordinaria hubiera decidido construir una vida a su lado. Doña Esperanza, que caminaba junto a su nieta, se detuvo al llegar al altar y susurró algo al oído de Alejandro. «Cuida bien de mi tesoro». «Con mi vida», respondió él besando respetuosamente la mano de la señora. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro tomó las manos de Isabela y con la voz llena de emoción dijo: «Isabela, me enseñaste lo que ninguna universidad me mostró, el valor de quien nunca fue visto. Me mostraste que el verdadero éxito no se mide en ganancias o puestos, sino en la capacidad de transformar vidas y ser transformado por ellas». Hizo una pausa mirándola a los ojos. «Prometo pasar el resto de mi vida tratando de ser digno del amor que me das. Prometo ver el mundo con los ojos que tú me enseñaste a tener. Y prometo que juntos seguiremos descubriendo el valor oculto en cada persona que cruce nuestro camino». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, la iglesia estalló en aplausos y lágrimas de alegría. Michelle gritó en francés, Patricia aplaudió en inglés, Dona Carmen lloró en español y don Emiliano asintió en silencio, sabiendo que estaba presenciando algo mucho más grande que una boda. Estaba viendo el triunfo de la dignidad humana sobre el prejuicio. Mientras Alejandro e Isabela caminaban juntos por el pasillo de la iglesia, tomados de la mano y sonriendo a todos los que habían marcado sus vidas, una verdad resonaba silenciosamente en el corazón de todos los presentes. Nunca subestimes a alguien por el uniforme que lleva. El amor, el talento y el valor muchas veces están escondidos detrás de una placa olvidada. Y cuando salieron de la iglesia bajó una lluvia de pétalos de rosa lanzados por vecinos y empleados. La lección de sus vidas se completaba. ¿Qué te pareció la historia de Alejandro e Isabela? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué calificación le das Denzo al TEN? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir todas nuestras historias. Y aprovecha para ver más historias emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final. Gracias.